Ok. Vale. Genial, pues empezamos. Lo primero, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Ha costado, esto es creo la tercera vez, pero merece la pena, o eso creo yo. Bueno, eso espero, ¿no? Sí, Vamos sí, a ver. Y bueno... bueno, la agenda es complicada, ¿no? Sí, bueno, Sí. la tuya es increíble. O sea. Y se trataba de estar tranquilos, además, ¿no? Sí, charlando. Sí. Claro, y además ahora dices que te vas de vacaciones, pero te vas a enseñar. Sí, me voy a dar clase a la Méndez Pelayo, a la Universidad Internacional Méndez Pelayo, a Santander, a un taller de oratoria, que es mi especialidad. Mi plaza en la Universidad Complutense es de profesor titular de Filología Latina con el perfil de oratoria clásica. Ah, yo no sabía. Sí, ese perfil específico. Sí, he trabajado mucho además en eso, he publicado cosas, he fundado una colección, ¿no?, de retórica y comunicación que se llama Quintiliano. Quintiliano es un autor latino del siglo I después de Cristo que escribe un manual de comunicación. En latín se llama Institutio Oratoria, pero podríamos traducirlo por manual de comunicación, y por eso la colección se llama Colección Quintiliano, y hemos editado un montón de cosas, ¿no?, relacionadas con la comunicación, pero no solamente desde el punto de vista del mundo clásico. Los primeros que hablan de la comunicación y teorizan sobre la comunicación son los clásicos. Ya Aristóteles escribe hace 2400 años la retórica, o sea, fíjate, ¿no? Sino que hemos publicado también, o sea, no solo cosas de los clásicos, hemos traducido a un libro también relacionado con la oratoria clásica en la colección Quintiliano de retórica y comunicación, sino que hemos editado también libros relacionados con la comunicación actual, con la publicidad, por ejemplo. La publicidad es una de las manifestaciones de la comunicación clásica, de la oratoria clásica. Es fantástico, ¿no?, cómo se ven ahí todas las figuras retóricas en la publicidad. Pero bueno, para eso invito a los que nos vean a que se apunten al taller de oratoria de la Menéndez Pelayo en Santander, en fin, que es todo un honor, ¿no? En fin, esto sin empezar, ¿eh? No, ya empezamos fuerte. Pero, o sea, me interesa lo de la oratoria, de la combinación de la oratoria clásica con la actual. ¿Hay mucha diferencia o es simplemente hablamos lo mismo, solo que hablamos un pelín diferente? Es lo mismo, sí. Los tipos de discurso, las intervenciones que uno tiene, cómo estructuras el discurso, cómo haces que sea seductor para el oyente, y de esa forma, pues oye, le vendes la lavadora, le convences de la fe o le convences de que te vote, ¿no? O sea, y eso no ha cambiado. No ha cambiado, las estructuras son exactamente las mismas. Por eso los clásicos son necesarios, ¿no?, porque nos siguen ayudando a hacernos las preguntas desde el punto de vista vital, ¿no? Los clásicos no te dan las respuestas, te ayudan a hacerte las preguntas. Eso es lo bueno de la filosofía y de las humanidades clásicas. Esto, por un lado, te ayudan a entenderte a ti mismo, y en tercer lugar te ayudan a entender el mundo que nos rodea y cómo entender bien el mundo de la comunicación, el mundo de la publicidad, cómo hablar en público. Oye, esto lo hicieron ya los clásicos. Te dicen cómo tener una buena intervención, cómo prepararse, por así decirlo, una reunión de trabajo, y sin tener la publicidad que tenemos nosotros, que ya tenían publicidad, pero sin tener la publicidad que tenemos nosotros, ya te dan las claves para colocar bien el mensaje. Fíjate, no tenían tele, no tenían YouTube, no tenían esa cámara estupenda que tienes tú que nos está grabando, no tenían redes sociales, y ya Quintiliano, este paisano nuestro que era de Calagurris, ¿no?, de Calahorra, en La Rioja, hace casi 2000 años, dice, hablando de la comunicación, pone en boca de Demóstenes, en su manual de comunicación, pone en boca de Demóstenes, que era un orador griego del siglo IV a.C., pone en boca de Demóstenes, el gran orador, el orador por excelencia, el defensor de la democracia, que le preguntan a Demóstenes. Esto lo cuenta Quintiliano. Digamos, señor Demóstenes, ¿qué es lo más importante en la comunicación? La comunicación tiene varias fases, ¿no? Y dice él, la actio es una de ellas, es la representación, es la puesta en escena, ¿no?, de la comunicación, cuando tú verbalizas una intervención y la representas, ¿no? El actio es esto que yo estoy haciendo ahora, que es mover las manos. Esto es una entrevista entre tú y yo y nos miramos, pero si hubiera un auditorio, si hubiera gente, yo miraría al público. No lo haría sentado, lo haría de pie. No te metes las manos en los bolsillos.
¿no? Mueves las manos, el gesto, modulas la voz y la intensidad, la velocidad en lo que dices o no, haces pausas. Todo eso es la actor, ¿no? Sin tener tele, sin tener redes sociales, sin tener YouTube, ya dice, lo más importante es la representación, la comunicación no verbal, que se llama también. Es fantástico, ¿no? Sí, esto lo dicen los clásicos ya hace más de 2000 años, ¿no? Porque ellos, como hacían publicidad, era a voz, de voz en voz, en plan. Bueno, en Pompeya era una ciudad de vacaciones, ¿no? Y se han descubierto, no está todo Pompeya excavado todavía, pero hay un montón de bares, más de 250, zonas de bares como hay en tantos lugares de España, ¿no? El Laurel en Logroño, el Húmedo en León, la Herradura en Haro, en fin, o sea, no hay ciudad de España que no tenga una zona de bares. No. Pues eso, o sea, la escena de los Monty Python, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Ahí hablan del vino, ¿qué hemos hecho? Pues los bares también, ¿no? De ahí nos viene a nosotros la afición por los bares. ¿Qué hemos echado de menos en la pandemia? Yo lo pregunto siempre, y no me digáis que las bibliotecas, o sea, hemos echado de menos ir a los bares. Bueno, pues en los bares de Pompeya, en el mostrador, hay publicidad de lo que venden ahí. ¿Y lo tallaban en la piedra o algo? Bueno, lo pintaban, sí, hace año y medio, más o menos, ¿no? En Navidades, yo creo que fue en las Navidades del 22, se presentó una taberna, palabra que no ha cambiado en 3000 años, ¿no? Un establecimiento de estos, un bar de comida rápida además, porque normalmente tenían una zona de mesas, bares, a falta de música ambiental, pues tenían música en directo, y este no tenía mesas, o sea, era comida de... Para llevar, tomar y llevar, ¿no? Sí. Jope, o sea, no hemos cambiado nada. Es fantástico. Entonces, en el mostrador abajo, dice, ¿yo qué vendo aquí? Entonces, hay unas pinturas que se han conservado de una forma extraordinaria, ¿no? Muy bien. Y es, digamos, la parte publicitaria, ¿no? Sí. No, es increíble lo poco que hemos el subtítulo cambiado. de uno de mis libros es Calamares a la Romana. No es un libro de comida, es un libro sobre la vida cotidiana de los romanos. Y el subtítulo de Calamares a la Romana, ese es del 20. El subtítulo de Calamares a la Romana es Somos romanos aunque no nos demos cuenta. Y es que somos romanos, vivimos como ellos, ¿no? Por eso hay que estudiar algo de latín y algo de griego y algo de humanidades clásicas, porque es la forma que tenemos, como digo, de conocernos a nosotros mismos, de conocer nuestra historia, de conocer nuestra cultura, nuestras referencias culturales. O sea, no se entiende la historia, no se entiende la literatura, no se entiende el arte, no se entiende la música del 3000 años de Occidente sin la cultura clásica, ¿no? No, y además los autores clásicos son divertidos, eso es muy importante, ¿no? Te lo pasas bien leyendo, porque no es decir, bueno, esto me lo tengo que estudiar, es un peñazo insoportable, no hay quien lo aguante, ¿no? Es que te lo pasas bien, es que son divertidos, son geniales, o sea, leer a Homero, a Safo, a Ovidio, a Virgilio, es que son autores estimulantes, inspiradores, divertidos, te animan a querer leer más y te animan a ser mejor. Sí, que eso es lo bueno. Y bueno, el mejor ejemplo es las fábulas de Esopo, que o sea, hasta los niños disfrutan de ellas y vamos, tienen más años que yo qué sé. Fíjate, la humanidad se ha educado con las fábulas de Esopo. O sea, esto será del 7-8 antes de Cristo, ¿no? Esopo, si es que existió. Pero vamos a dar por válido Esopo, ¿no? La humanidad se ha educado con eso, ¿no? Con esas fábulas, esas moralejas, ¿no? Que tienen lecciones de vida, porque la literatura clásica y los mitos clásicos tienen también lecciones de vida, te sirven para la vida, como tituló mi amigo Nuccio Ordine, clásicos para la vida. Los clásicos lo son porque te sirven para la vida. Sí, fíjate, y además hay algo genial en las fábulas de Esopo. Yo le dedico un capítulo a las fábulas de Esopo en otro de los libros, en Locos por los clásicos. El subtítulo es todo lo que tienes que saber sobre los grandes autores de Grecia y Roma, que eso surge a partir del podcast que tengo en Radio Nacional de Locos por los clásicos. Muy recomendado, por cierto. Gracias, muchas gracias. No os perdáis Locos por los clásicos en Radio Nacional. Oye, es la radio pública, la radio de todos. Y te puedes suscribir además, ¿eh? Es gratis. Bueno, pues le dedico un capítulo a las fábulas de Esopo que son geniales, porque y además es muy divertido porque son los animales
los que dan lecciones de vida a los humanos. Eso es buenísimo, ¿no? Sí. Y además que luego, o sea, es interesante que desde los clásicos ya siempre se entendió lo de que la mejor manera de enseñar es a través de historias. Claro. Eso pues lo vemos con las fábulas o los mitos o los Ahora cuentos. le llaman storytelling a eso. Exacto. Pues esto ya lo dicen los clásicos, ellos lo llaman la narratio, contar una historia, un tale que decía Reagan, ¿no? Sí. Les voy a contar un cuento, tale, ¿no? Una historia, un relato. Ahora dicen que en la política lo importante es quién gana el relato. Oye, esto ya lo hacen, lo cuentan los clásicos. Si tú quieres comunicar bien, lo que tienes que hacer es ir a los clásicos. Está todo escrito ya ahí. Sí, lo que hay después, hay cosas buenas y hay otras muchas que no son tan buenas como los clásicos. Ya te dicen ellos que para ser efectivo en la comunicación, para conseguir el objetivo que tú quieres, tienes que contar una historia, un relato, ¿no? La narratio clásica, lo que ahora llaman storytelling, que parece que algunos han descubierto el storytelling. Macho, o sea, 3.000 años de storytelling. No, y eso pasa con todos los libros. O sea, yo creo que, igual que has dicho con la oratoria, en plan, la mayoría de libros que se publican ahora son bases que ya se hablaron de ellas hace un montón de años y solamente pues lo estamos repitiendo una y otra vez para que la gente se le meta en la cabeza. Sí, pero lo que pasa es que algunos lo hacen mal, ¿sabes? Hay cosas buenas, hay cosas estupendas y hay mucho vendedor de humo ahí. Sí, pasa como con la autoayuda, hay cosas estupendas y hay mucho vendedor de crecepelo, sí. La autoayuda que ahora está tan de moda. Bueno, ahora ya no se llama autoayuda, se llama bienestar emocional, ¿no? Sí. Claro, la mejor literatura de autoayuda, de la buena, son los clásicos también. Por un lado porque tienes autores como Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, Cicerón, que te escriben libros para la vida, ¿no? Las consolaciones de Séneca, los diálogos de Séneca. Cicerón, al final de su vida, después de haberlo sido todo en política, de haber salvado la República frente al golpista Catilina, ya retirado de la política, y antes de que Marco Antonio le ordene cortarle la cabeza, porque se había metido Cicerón con Marco Antonio, porque dice, este va a acabar con la República Romana. Y así fue, en efecto, ¿no? Dio paso a ese triunvirato que era una dictadura, y luego ya se queda solo Augusto. Bueno, Cicerón escribe al final de su vida 2 trataditos que son, o sea, 2 delicias. Uno sobre la vejez, que además lo dice, esto lo escribo para animarme a mí mismo, al llegar a esa etapa de la vejez, y otro sobre la amistad. Es una delicia, o sea, leer eso es una maravilla, ¿no? Cuando escribe Cicerón, sí, es latín, pero se entiende bien. Yo, en otro de mis libros, en Latin Lovers, digo que hablamos latín aunque no nos demos cuenta. De hecho, el subtítulo del Latin Lovers, no Latin Lovers, es un juego de palabras. Con Latin Lover, pues eso, la tilde ahí, tiene que ir en la I, Latin Lovers. El subtítulo es Hablamos latín aunque no nos demos cuenta. Entonces, voy a decirlo en latín como Cicerón. Sine amicitia nulla vita es. O sea, sin amistad, nulla vita es. La vida no vale nada. Qué maravilla, ¿no? Totalmente. O sea, justo la semana pasada esto me recuerda... Sí, perdón, Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, etcétera. Marco Aurelio escribe un libro, no lo escribe para publicar, ¿eh? Él escribe, toma unas notas. En realidad le llamamos las meditaciones, pero se titula Para mí mismo. Sí. Esa cosa tan saludable que es tomar unas notas en un cuaderno o en el móvil, en fin, ahora. Es mejor escribir porque se ha demostrado ya, hay estudios neurolingüísticos al respecto y neurológicos que se fija más en el cerebro lo que lees si lo lees en papel frente a la pantalla y que se fija más en el cerebro si lo escribes en papel que si lo escribes en pantalla, lo cual no quiere decir que no haya que usar las pantallas, pero solo pantallas no te ayuda a retenerlo tanto, ¿no? Y a que las neuronas además se conecten mejor. De hecho, ahora lo que están haciendo en muchos sitios es quitar las pantallas, ¿no? Sí. En el sistema educativo, quitarlas como medio principal de educación. No se trata de eliminarlas, sino de dejarlo para lo que tienen que estar. Y todos los de Silicon Valley, estos que trabajan para que usemos las pantallas, a sus hijos no les dejan estudiar con pantallas. Es verdad. O sea, me parece fascinante. Bueno, entonces tenemos el tomar notas a mano. Eso es lo que hace Marco Aurelio, tomar notas a mano, y eso se ha conservado de chiripa. Además, la historia es maravillosa, eso da para otra conversación, no nos da tiempo en esta. El azar, ¿no? En la conservación de los autores clásicos y el azar en general, eso es muy de Auster también y de Borges. Bueno, y esas notas que él escribe para sí mismo,
se han conservado y las meditaciones son un bestseller de autoayuda de la buena, no de charlatán de feria, de autoayuda de la buena miles de años después. Pero es que por otra parte, o sea, tenemos eso, ¿no? Séneca, Cicerón, Marco Aurelio, etc. Pero es que por otra parte, la buena literatura te sirve para la vida también. No tiene que tener un fin. O sea, la literatura no tiene que tener, no es un arma cargada de futuro. La literatura te divierte, te lo pasas bien, te permite vivir otras vidas, hacer viajes increíbles. Es una de las formas leer más baratas de viajar. Sin salir de casa estás viajando. Pero dicho esto, Homero, cuando escribe la Odisea, que es una obra genial, es fascinante, con esas aventuras de Ulises al volver después de la guerra de Troya a Ítaca, ¿no? Cuando lucha contra un monstruo de un solo ojo para poder escapar de la cueva, el cíclope, cuando seduce a Circe, a la hechicera, ¿no? Y hace que devuelva a sus compañeros a la forma humana porque los había convertido en cerdos, ¿no? Cuando logra esquivar las sirenas atado al palo de una vela. Bueno, todo eso son historias geniales, te lo pasas bien. Pero es que además te sirven para la vida. Porque el gran mensaje de Homero en la Odisea es que la vida es un viaje y que tenemos que ser capaces de disfrutar del viaje de la vida. A veces nos ponemos objetivos inalcanzables. Y claro que hay que ponerse objetivos, ¿eh? Ya decía Séneca que ningún viento es favorable a aquel que no sabe a dónde va. Literalmente la frase es: ningún viento es favorable a aquella nave que no sabe a qué puerto se dirige. La nave como metáfora de la vida, muchas veces metáfora del Estado también, etc. Bueno, entonces, claro que hay que tener objetivos, pero claro, la vida es gestionar expectativas y muchas veces la clave de la felicidad está en cómo gestionas tus expectativas. Si te pones unos objetivos inalcanzables, nunca vas a ser feliz. Entonces, y además hay que disfrutar del viaje de la vida. Eso es Homero, eso es la Odisea. ¿Homero está escribiendo un libro de autoayuda? No, está escribiendo un libro de aventuras. Pero resulta que eso te traslada un mensaje extraordinario también, aparte de los propios de las historias que hay dentro. Lo de las sirenas, por ejemplo. Oye, luego claro, fíjate, estamos llenos de referencias clásicas a la literatura y a la mitología. En la vida hay que saber evitar los cantos de sirena. Sí. Decimos, o sea, en fin, como Ulises ahí es capaz, bueno, eso da mucho más juego además, porque eso se interpreta muchas veces como él que accede al verdadero conocimiento, en fin, bueno, mientras tanto sus marineros ahí con los oídos tapados por la cera y remando, ¿no? Entonces, bueno, sí, la buena literatura te sirve para la vida, como los que escriben específicamente estas cosas, Séneca, Marco Aurelio, Epicteto, etcétera, o Cicerón, y luego Homero, Virgilio, Ovidio, fíjate con las Metamorfosis. Ya solamente el título, Ovidio, este poeta latino del siglo I, Augusto lo exilia a donde está ahora la invasión genocida de Ucrania por parte de Putin, al Mar Negro, a la costa de Rumanía, en el Mar Negro, porque escribe un manual de ligar. Sí, como destinado a mujeres, ¿no? Además, como evitar a tu marido para poder ligar con alguien. Bueno, esto Augusto, que está fundando un imperio y quiere moralizar todo otra vez, no lo puede permitir, y lo manda ahí a la costa del Mar Negro, a la costa de Rumanía. A Tomos. Bueno, a Tomis. Escribe Ovidio una obra sobre mitología, que es las Metamorfosis. Tenemos en la cabeza quizá la Metamorfosis de Kafka, además estamos este año en el aniversario de Kafka. Bueno, es una obra genial, la de Gregorio Samsa. Lo titula Las Metamorfosis Ovidio, que es una obra divertidísima, genial, porque al final, en todos estos mitos, todos acaban transformados en otra cosa. Pero el mensaje está claro. O sea, todo cambia. Lo de Heráclito de Panta Rey, ¿no? Todo rey, Panta, todo rey, todo fluye, todo corre, ¿no? Nunca te bañas dos veces en el mismo río. Y eso es uno de los grandes. Ya está en el título lo de Ovidio. O sea, tenemos que acostumbrarnos al cambio. Ahora, la gente, algunos que se dedican a estas cosas, ¿no? Del coaching y tal, yo cada vez que digo la palabra coaching te da un escalofrío. Sí, quiero echar a correr. Hablan del cambio, acostumbrarse al cambio. Sí, claro, somos cambio. Sí, ya lo dicen los clásicos, todo fluye, Heráclito, Ovidio, las Metamorfosis. O sea, vayamos a los clásicos, porque lo dicen los primeros y los que mejor lo dicen.
Sí, sí. Totalmente. Y los que sirven de verdad. Sí. Y, o sea, como que me da la sensación, habiendo pasado por todo este mini resumen o que has mencionado a muchos autores, como Pero, que... Perdón, yo he empezado a hablar y tú todavía no... No te preocupes. No sé si querías hacer una introducción. No te preocupes. Pero como que me da la sensación de que hemos evolucionado en muchas cosas, pero también hemos devolucionado en muchas otras, o sea, viendo a los clásicos. Bueno, a ver, hemos progresado en el último siglo y medio, ¿eh? Nos ha costado. Sí, en el último siglo y medio, hombre. En la técnica hemos evolucionado, está claro, ¿no? En la tecnología, y para bien, ¿no? Hemos progresado. Hay que ir siempre a las palabras, ¿no? Somos lenguaje al fin y al cabo, ¿no? Ya lo dice el Evangelio, ¿no? De San Juan, in principium erat verbum, ¿no? En el principio era verbo, en latín, verbum en latín significa palabra. Luego da en español verbo, pero en latín es más que un verbo, es verbo sustantivo de todo, es palabra. O sea, en el principio era el verbo, o sea, en el principio era la palabra, es decir, somos lenguaje, eso está claro. Aristóteles, Wittgenstein, en el 20, etcétera. Bueno, entonces hay que ir siempre a qué significan las palabras. De esto hablo en latín lovers, la lengua que hablamos aunque no nos demos cuenta. Entonces, claro, el progreso progradio es ir subiendo escalones, los grados. Hemos progresado, eso está claro, en tecnología, en salud, en higiene, esto es muy importante, en el último siglo y medio. Mis abuelos y mis padres eran de un pueblito de Soria y yo recuerdo a finales de los años 60, comienzos de los 70, que iba por agua a la fuente, no había agua corriente, O sea, no hace 100 años, o sea que, en fin, en la zona de las tierras altas de Soria, Arancón se llama este pueblo, bueno. Y, en fin, cuando se han empezado a generalizar las vacunas, ¿sabes? En fin, en eso está claro que hemos avanzado. Desde el punto de vista de la condición humana, de lo que sentimos, de nuestras emociones, ahí no hemos cambiado, obviamente, ¿no? Entonces, los primeros que hablan y nos hacen reflexionar, como digo, las humanidades clásicas, el latín y el griego, y el mundo clásico, lo que te ayuda es a hacerte las preguntas, no darte las respuestas. Para darte las respuestas ya están otros. Los partidos políticos quieren darnos las respuestas hechas, quieren que repitamos, ¿no?, lo que ellos quieren. Hay muchos que repiten esos argumentarios, y no, en fin, hay más que verlo en las redes y en las tertulias. Entonces, esa reflexión sobre la condición humana, eso está en los clásicos. Son los primeros que lo hacen y creo que los que mejor lo hacen. Sí. Pero, sí, o sea, y en eso no hemos cambiado, obviamente, en la condición humana, ¿no? Pero, por ejemplo, en las visiones ya en el pueblo romano... La reflexión sobre el bien, el mal, sobre la generosidad, sobre la avaricia, sobre la lealtad, sobre la traición, eso está en los clásicos, está en los autores clásicos, está en la mitología, sin ir más lejos, ¿no? La mitología clásica, ese es otro de los libros, Pequeña historia de la mitología clásica. Sí. La mitología clásica para ellos era una forma de religión, ¿no? Para nosotros ha perdido el sentido religioso, pero se mantiene esas historias, ¿no?, que le dan forma a la mitología, en la medida en la que es una religión, en la medida en la que los humanos siempre imaginamos a los dioses. Todas las religiones, los humanos, imaginamos a los dioses. Bien. Entonces, en la medida en la que los humanos imaginamos a los dioses, proyectamos ahí nuestros valores, la bondad, la maldad, todo esto. Claro, la mitología son lecciones de vida, ¿sí? Aparte que son historias fascinantes. Te montas en caballos alados, tienes que luchar contra un monstruo mitad toro, mitad humano que está dentro de un laberinto para poder escapar, ¿no? ¿Y cómo es la transición entre la mitología a la religión? Pero espera, a propósito del progreso y una cosa más sobre esto, del progreso, que obviamente hemos progresado. Primero, o sea, somos romanos aunque no nos demos cuenta. Lo de los Monty Python en esa película genial, que es La vida de Brian, ¿no? ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? O sea... Todo. Sí, o sea... menos la tecnología, pero la moda, la forma que tenemos de vida, nuestra manera de entender las cosas, además las relaciones humanas, todo viene de los clásicos y de una forma muy especial de los romanos. Hombre, los griegos han hecho una grandísima contribución a la historia
no solamente de la cultura occidental, sino universal, la democracia, el teatro y la filosofía. Con esto ya está, ¿no? Todo dicho. Y luego los romanos pues aportan lo que dicen los Monty Python en esa escena. Hay 3 cosas que no dicen ahí los Monty Python. Una es el derecho, que eso está en todo el mundo, incluso en países cuya lengua y cultura no tiene nada que ver con la lengua y cultura latinas. O sea, tú vas a China, a Japón y ahí está el derecho, que es una de las grandes contribuciones. La idea del kiwis, de la persona, palabra latina, persona significa máscara, es maravilloso. Sí. De la persona como kiwis, como ciudadano, y la relación de una persona con otra como ciudadanos, no desde el punto de vista personal, afectivo, de amistad, amoroso, sexual, sino desde el punto de vista, digamos, jurídico, legal, y la de todos con la cosa pública, con el Estado, la res pública, ¿no? La cosa pública habría que traducirlo por el Estado, dos palabras son res y pública, que después dan república, ¿no? Esa es una de las grandes contribuciones. La otra es el latín, de donde vienen las lenguas romances, el español, el italiano, el portugués, el catalán, en fin, el gallego, que están, el rumano, no sé si he dicho el francés, que está prácticamente en todo el mundo. Influye además muchísimo en el inglés y el alemán. El 80% del vocabulario del inglés viene del latín. Esto no es que lo diga yo, lo dicen Richard Vaughan, que le ha dado su nombre a un canal de televisión. Esto es algo, ¿no? Buen amigo. Y después una de las terceras grandes contribuciones es el humor. Y dices, joder, todos los pueblos se ríen, ¿no? Sí, pero el humor es cultural también. Entonces la forma que tenemos nosotros de entender el humor nos viene de los romanos también, ¿no? Por eso es diferente. Entonces por eso tenemos que estudiarlos, por eso hay que estudiar latín, ¿no? Y algo de griego, por eso hay que estudiar cultura clásica. Pero ¿cómo es posible? Pero no porque haya que crear un club de fans, yo siempre lo digo, no se trata de crear un club de fans de los clásicos, no, de los romanos y griegos, no, se trata de conocerlos, como decía el gran Chesterton, porque ¿para qué cometer los errores de siempre si podemos cometer otros nuevos? Eso me parece buenísimo, ¿no? Y por eso es un drama que en nuestro país no se puede estudiar en el sistema educativo el latín y griego, en la ESO y en el bachillerato. Y en esto somos una anomalía con respecto a los grandes países de Europa. Creo que España es un gran país y creo que tenemos que compararnos con los grandes países de Europa. No tengo nada contra los belgas, pero en Bélgica se estudia 4 años de latín. Pero no vamos a compararnos con Bélgica, que es un pequeño país. Vamos a compararnos con Alemania, con el Reino Unido, con Francia, con Italia. Oye, en todos estos países se estudia incluso Reino Unido y Alemania, porque dices, bueno, Francia e Italia, su lengua y cultura vienen también del latín, pero en el Reino Unido y en Alemania, cuya lengua y cultura no vienen de la lengua y cultura latinas, aunque el Reino Unido estuvo romanizado, ¿no? Casi en su totalidad. Julio César, ¿no? Funda Londres, Londinum, bueno. Estudian mucho más latín y griego que nosotros, más latín sobre todo. O sea, estudian, es que tú vas al equivalente de la ESO y del bachillerato y estudian 4 años, y en Alemania también, y en España no. O sea, somos una anomalía con respecto a estos otros grandes países, que por cierto están por delante de nosotros, y yo creo que esto, no solo esto, el que estudien latín y cultura clásica les hace mejores que nosotros, y no solo por esto, pero por eso están por delante de nosotros. Es un déficit que tenemos y que tenemos que solventar en España. Pero bueno, mientras tanto está el podcast Locos por los Clásicos, el espacio de radio de latín y cultura clásica en Radio 1, Radio Nacional, Verba Volan, los domingos a las 11, y los libros. Y hay demanda, O sea, hay demanda de conocimiento. Porque yo creo que el mayor problema es que en España, por lo menos desde mi experiencia, como que no se ha transmitido de manera correcta el latín o el griego, o sea, o de una manera más divertida, o sea, como que se muestra de una manera muy sosa. Y bueno, yo escuchando pues tu podcast y tal, pues sí que lo encuentro mucho más como divertido e interesante, en plan de curioso, que me cuenten como historias de dónde vienen las cosas, en vez de que solo me digan como en latín se lee así, estas son las eso es otro debate, etcétera. Eso es otra cuestión. Luego hay que enseñarlo de una forma que sea efectiva, que seduzca, que atraiga, que interese.
al alumno. Pero el primer debate es que pueda enseñarse, es que no se puede enseñar. Y luego yo lo intento hacer siempre divertido, pero esto no es algo que yo me haya inventado, es que es un principio de los clásicos, porque ya ellos hablan de que hay que docere delectando, o vamos a decir docere delectando. En latín se pronuncia docere, pero bueno, docere delectando. Como digo, hablamos latín sin darnos cuenta. Al que da clase le llamamos docente. Docere es el verbo, el infinitivo, que es enseñar, sí. ¿no? Delectando, divirtiendo, deleitando, ¿no? Divirtiendo. Esto es un principio romano, un principio clásico. O sea, hay que enseñar divirtiendo porque es mucho más efectivo, ¿no? Y te entra mejor el conocimiento. Pero primero lo que hay que hacer es dar la oportunidad a las generaciones que pasan por la ESO y por el bachillerato, que es donde se educa la masa media de un país. Esa es la clave donde se forman los ciudadanos, que puedan estudiar latín y cultura clásica. Y además, como decía Nuccio Ordine, también esto lo reivindicaba mucho él, y yo lo reivindico también siempre. El sistema educativo está para formar ciudadanos libres, críticos y que puedan decidir por sí mismos, que nadie decida por ellos, y por tanto libres. Esa es la clave de la libertad. Y para eso necesitamos a las humanidades clásicas, porque nos dan unos conocimientos que nos permiten ser críticos y por tanto libres. Sí, son la piedra angular del sistema educativo para formar ciudadanos críticos y libres. Y luego, si algo nos enseña también el mundo clásico, es que es muy frágil la democracia. Oye, los griegos dejan de votar, le hicieron caso a Demóstenes y se acabó la democracia. Como dice Vargas Llosa creo que La ciudad y los perros, ¿no? O Conversación en la catedral, dice en qué momento se jodió el Perú. O sea, en qué momento se jodió la democracia en Atenas. Luego en Roma se vuelve a votar de una forma muy sui generis, ¿sabes? Pero bueno, tienen esa idea de la libertad, la república y tal. Y luego se deja de votar con Augusto y la humanidad tarda miles de años en volver a tal. Qué frágil es la democracia. ¿Quién nos iba a decir que unos piraos trampistas iban a asaltar el Capitolio hace 2 años? Sí. Casi 4 en las sí. Elecciones, ¿sí? Sí. 4 años hace ahora, ¿no? O sea, va a hacer, en fin, la idea de progreso. Nosotros también nos pensamos que el progreso es indefinido. Pues no. O sea, esto nos lo enseñan también los clásicos. Cuando se diluye el mundo romano, aproximadamente en el siglo IV después de Cristo, que ya venía avisando con unas crisis terribles, ¿no? En siglos anteriores, hay un retroceso en el progreso, hay un retroceso en la civilización. De hecho, ese periodo hasta el Renacimiento, desde el final del mundo romano hasta el Renacimiento, se llama Edad Media, como un intermedio, ¿no? Edad Oscura se le llamó durante muchos años. Hay un retroceso en la civilización. De hecho, Renacimiento se llama Renacimiento no solamente porque renace desde el punto de vista de las artes y de las letras el mundo clásico, sino porque hay un renacimiento también de la civilización, ¿no? Y del progreso. Y nosotros lo acabamos de ver ahora. Nuestra civilización ha estado a punto de diluirse, de diluirse por un microscópico virus que llegó de China, que nos ha tenido encerrados en casa. O sea, si no es porque las vacunas se han adelantado 10 años, ¿qué hubiera pasado? O sea, qué frágil es todo, ¿no? Entonces esa es una de las grandes lecciones del progreso, ¿no? ¿Y tú crees que hay que defender la democracia y la libertad, ¿no? Sí. ¿Y tú crees que debido a que al final la historia es un poco cíclica, tú crees que va a haber algún momento en el que ahora estamos como en un auge de que todo es exponencial y estamos como creciendo muy rápido, avanzando tecnológicamente muy rápido? ¿Crees que va a haber un momento en el que vamos a tener una decadencia? De verdad, o sea, que no podamos no lo salvar. sé, no lo sé, espero que no, pero no soy adivino. No lo sé. Lo que sí que creo es que, como dice Chesterton, que ¿para qué cometer los errores de siempre si podemos cometer otros nuevos? Entonces aprendamos de los errores que se han cometido en la historia y sobre todo del mundo clásico, que es la base de todo, para afrontar un futuro con más seguridad, ¿no? Y con más libertad y con más igualdad y con más fraternidad. Sí. Bueno, en última instancia, en 4.500 millones de años el Sol ha desaparecido. O sea, se acaba esa estrella y por tanto la vida en la Tierra también, ¿no? O sea, que... Sí. Queda un rato, pero o sea, hay que relativizar un poco todo. Y me quedé... Bueno, estamos más o menos a la mitad, ¿no?
4.500 millones de años, sí. Sí. Millón de años arriba o abajo. Ay, ya más o menos. Pero me he quedado con la duda de antes, que te iba a preguntar, ¿cuándo se cambió, cómo fue la transición entre creer en la mitología, en plan los dioses griegos y romanos, a la religión? En plan de por qué la gente pasó de uno a otro y ya nunca se habló más de... A la religión cristiana, ¿quieres decir? Bueno, esto da para otra conversación, pero... simplificando mucho, por un lado está la mitología, que es una forma de religión, y luego había una gran religiosidad popular también, las dos cosas. Bueno, hay un momento en el que el cristianismo empieza a triunfar, tiene un auge extraordinario, pero además en poco tiempo, porque desde el edicto, yo creo que es hacia el 313, cuando se declara el cristianismo como la religión oficial del imperio, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya se produce el auge del cristianismo, se diluye el mundo romano y por tanto toda esa religión, en torno a la mitología clásica, ojo, luego estaba también, como digo, la religiosidad popular, todo eso se diluye. Hay una cosa maravillosa, un libro maravilloso de Marguerite Yourcenar, la escritora francesa, que se titula Memorias de Adriano. En español lo tradujo Julio Cortázar, el gran novelista, que este año estamos también en su aniversario, y que yo creo que se editó en el 82, me parece, ¿no? La traducción, bueno, recuerdo que Filipo González dijo que lo estaba leyendo y entonces estaba en el momento álgido y lo popularizó muchísimo, ¿no? Bueno, Yourcenar tiene una frase genial que encabeza el libro. Dice, hay un momento en el que el hombre está solo. Los dioses... Adriano gobierna, que era hispano por cierto, era de Itálica, al lado de Sevilla, gobierna del 117 al 138 después de Cristo. Antes está Trajano, que era también de Itálica, al lado de Sevilla. O sea, los primeros emperadores no itálicos del imperio, los primeros, entonces eran todos de Italia. Son estos dos que son hispanos. Bueno, y entonces gobierna el imperio, es emperador del 117 al 138. Y dice Yourcenar, una cosa genial, dice, hay un momento de la humanidad en que el hombre está solo. Los dioses paganos han muerto ya y el dios cristiano todavía no ha triunfado del todo. Y dice, y en ese momento es emperador Adriano. Buenísimo, buenísimo. Esa idea la toma de Flaubert, por cierto, del gran escritor francés, ¿no? Entonces, ese momento en el que los dioses paganos, ¿no? Los dioses clásicos están en declive, pero todavía no ha triunfado, ¿no? El dios cristiano. Y ahí es emperador Adriano, y ahí escribe esa obra maravillosa en forma de cartas, ¿no? Yourcenar, las Memorias de Adriano. Cuando Adriano va al Senado a pronunciar su primer discurso, cuenta la biografía de Adriano, que están dentro de unas biografías de emperadores, se llama La Historia Augusta, que ahora se acaba de editar en Cátedra, que tiene una colección de clásicos estupendos con una magnífica traducción de Javier Velaza, un latinista de la Universidad de Barcelona. Bueno, entonces cuenta la biografía de Augusto que va a pronunciar el discurso en el Senado y él tenía acento hispano. No sabemos cómo era el acento hispano porque no tenemos grabaciones, pero que tiene acento. Y entonces que los senadores se ríen de él por el acento. Sí. Joder. Ya Cicerón habla también del acento hispano. En Defensa del Poetarquía es un librito maravilloso, es una de las más deliciosas defensa de las humanidades, ¿no? En Defensa del Poetarquía se habla del acento de los hispanos, o sea que Augusto tenía acento hispano. Pero luego no hizo caso a lo que, ¿te acuerdas del anuncio de Lola Flores? Orgullosa de tu acento, sí. Que lo hicieron con inteligencia artificial, ¿no? Reproduciendo la voz de Lola Flores y hablando ella, y había muerto ya, ¿no? Entonces, Adriano no estaba orgulloso de su acento. No, pero intentaba como ocultarlo. No, porque sí, luego cuenta que practicó mucho, ensayó mucho para... En su siguiente intervención ya no lo hizo con el acento hispano. Ah, vaya. Pero... Bueno, no sabemos cómo era, pero nos lo podemos imaginar.
Eso es fantástico imaginárselo, ¿no? Sí, cada uno imagínalo como quiera. Pero sí que es cierto que cuando viajas, como que vas a Italia o donde sea, siempre dicen como, tienes ese acento español, ¿sabes? Pues todos los acentos, pues ya teníamos acentos entonces, sí. Sí. Y, había acento de los galos, el acento de los germanos, sí. Dentro de Italia distintos acentos también. Sí. Plinio, por ejemplo, cuenta que está en el anfiteatro y que se sienta al lado de un tipo, le saluda y dice: tú no eres de Roma, tú eres del norte de Italia. Plinio era de Como, donde está de Cuomo, ¿no? El lago donde están ahora las mansiones de los grandes actores y actrices de Hollywood. Sí, es que es muy bonito. Por el acento eres del norte de Italia, eso es buenísimo. Sí. ¿Y lo de los acentos? Sí, es que no hay, hablando de Plinio, yo, por ejemplo, le he dedicado hace poco el último podcast antes de este verano del 2024, le he dedicado una carta de Plinio en la que va a ver a un amigo suyo, que se llama un nombre que para nosotros nos resulta ajeno, muy raro, Espurina. Y este tipo tiene 77 años de la época, O sea, 77 años de hace 2000 años, no sé, es como ahora 100, ¿no? Bueno, y entonces, en la carta que escribe Plinio a su amigo, le dice: oye, he estado en casa de Espurina, no te imaginas qué bien está, con 77 años, ve y oye perfectamente. ¿Cuánta gente ahora con menos años? Yo necesito gafas de cerca, O sea, si no, no soy capaz ahora de leer nada, un papel, lo leo con dificultad. Y tengo 60, o sea que... y muchos tienen que llevar aparato, con menos años incluso para oír. Dice, con 77 años está estupendo. Dice, ve y oye sin ninguna dificultad, perfectamente. Y dice, una cosa que me parece genial, dice... de la vejez, hace un repaso, está estupendo, tal, dice, y de la vejez solo tiene la prudencia. Qué bueno. Es buenísimo. O sea, de la vejez solo tiene la prudencia. Y dice, ¿y cómo lo ha hecho? Dice, pues mira, te cuento. Se levanta todos los días, lee un rato en la cama. No se levanta y desayuna, lee un rato en la cama. Hace un desayuno rápido, frugal, se da un paseo de... aproximadamente sería ahora 1 hora, ¿no? Más o menos. Habla de pasos. Esto es genial, paréntesis, porque la humanidad durante miles de años las distancias las medía a partir del ser humano. En pasos. Los pasos, los pies, tantos codos, tantas brazadas. Hay un momento en que el ser humano ya no es la medida de las cosas. Eso es buenísimo. Cierro paréntesis. Entonces, aproximadamente son 5 kilómetros, que ahora sería, si vas caminando... es a 10 minutos, yo corro, o sea que, entonces, si vas corriendo, bueno, hay quien, yo voy a 5 y pico. Vale. Entonces, si vas, tú haces deporte también, tú corres, sí. ¿No? Tú lo harás a 4 un kilómetro seguro. Bueno, depende cómo queramos ir. Pero bueno, si vas caminando te sale a 10 minutos más o menos, ¿no? 10, vale. 11, con lo cual calculamos 1 hora, se puede calcular 1 hora. Y luego vuelve... hace que lo lleven, ¿no? Le han llevado el caballo, tenía posibles, claro, o en carro. Bien, y hay una cosa genial. Claro, no tiene radio para escuchar, no puede escuchar tus vídeos, tu YouTube o mis podcasts, Locos por los Clásicos. Y entonces, ¿qué hace mientras camina? Dice, o va con amigos y habla con ellos, o se lleva a algún criado que le va leyendo. O sea, los audiolibros que decimos ahora, o los podcasts, o sea, hace 2000 años, eso es genial. Dice, voy caminando, hago ejercicio, disfruto de la naturaleza, miro a lo lejos además también, porque recomiendan para, si tú estás leyendo una pantalla, ¿no? 20 minutos, y cada 20 minutos levantar la vista y mirar al horizonte. Sí. Entonces, esto lo dice también, porque además es bueno para todo hacer ejercicio, ¿no? Para el físico, para el cuerpo, para la vista, para la mente, para todo. Y mientras tanto, va escuchando un podcast o un audiolibro de la época, que es que alguien le lee eso, ¿no? Luego vuelve, hace contraste de agua fría y caliente, que eso dicen, ahora también parece que han descubierto que es buenísimo. Sí. Joder, que llevamos 2000 años con esto, pues que ya lo han dicho, ¿sabes? Nadar... que es algo sanísimo, hace contraste de agua fría o caliente, y agua fría y caliente. Lo primero que hacían los romanos, las legiones, cuando estaban más de 10 días en un sitio, era montar unas termas.
para ellos era un centro además de encuentro social, de higiene, de deporte, de todo. Bueno, dice, después echa una cabezada, la siesta viene de la hora sexta del día, que es a la hora a la que se echaban la cabezada, ¿no? Siesta sexta. ¿Pero sexta de las 6 o sexta de 6 horas de pie? Eso es más, eso lo dejamos para otro podcast, porque claro, lo dividían en 12 horas de día y 12 de noche. Durante el verano, las horas del día eran más largas que durante el invierno. Si tú divides 12 horas de día y 12 de noche, en verano el día es más largo y por tanto las horas de día eran más largas que durante la noche. Bueno, y dice, para los romanos la comida más importante era lo que sería para nosotros la cena, pero no la cena nuestra en España, que la hacemos tardísimo, sino la cena europea, que la hacen antes. 6, sí, bueno, no sé, ¿a qué la cenan en el centro de Europa? Sí, 7, ¿no? Sí. 6 un poco pronto, ¿no? Me parece, sí. Ah, no te sorprendería. Sí, no sé, yo en Inglaterra cenamos, yo estaba viviendo allí 7 más o menos, no más que 6, ¿no? Bueno, y entonces tal, se da otro paseo, lee un rato, por la tarde no hace lectura sesuda, dice, por la tarde lee cosas ligeras, escribe, también dice, por la mañana escribe en latín, en griego, ¿no? Claro, leer y luego escribir, porque escribir te obliga mucho a pensar, a fijar lo que piensas de las cosas, ¿no? De todo, sin afán de publicar, tampoco. Spuriniano es un tipo que diga Plinio que publicaba nada. Bueno, y dice, y luego ya cena, en familia, con amigos, algunos días, y a falta de tele, que no tenían tele, ¿qué hace? ¿Leer más? No, se lleva a veces, se llevan músicos o se lleva representaciones de actores o alguien que les lee, sí, bueno, no que leen ellos, sino que les lee cosas también, ¿no? Dice, alarga después un rato la conversación y ya está, y a dormir, ¿no? Esto es genial porque Platón, que es el padre de la filosofía occidental, sus obras filosóficas son diálogos, se llaman los diálogos de Platón, todos tienen un nombre, que es el del, por cierto, el del tipo que dice cuánta agua hay que ponerle al vino. Entonces, si le ponía poca agua al vino, borrachera asegurada, claro. Bueno, y entonces, y luego tienen también el doble título del tema del que hablan, el banquete, el amor, la república, bueno, la forma de Estado. Son diálogos, o sea, las obras filosóficas de Platón no son un tipo que está encerrado ahí en su despacho escribiendo, pensando sobre cómo son las cosas. Surgen del diálogo, surgen de la conversación. ¿Y había alguien que las apuntaba? ¿O? Bueno, Platón imagina eso, ¿no? Ah, vale. Claro. O sea, él no lo decía en público y luego... Bueno, en parte también, sí, claro, pero me encanta eso de que surge de un diálogo, de una conversación que tienes en la cena. Entonces, eso es fantástico, ¿no? Porque cuando te vayas de cena ya no digas me voy a cenar, me voy a hacer filosofía, ¿no? Claro, de la conversación surge de la filosofía, del diálogo, ¿no? Con los amigos, ¿no? Qué cosa más placentera. Es una de las cosas más placenteras que hay. Lo decía Gracián, el gran jesuita, ¿no? Escritor del barroco, dice, por 4 cosas sabe, esto lo dice en el Criticón. Gracián ha sido un bestseller en Estados Unidos y en Alemania, y aquí, vamos, no lo lee nadie. Ni siquiera en el bachillerato ya se lee. Y dice, por 4 cosas sabe el hombre mucho, por mucho vivir, claro, más sabe el diablo por viejo que por diablo, es un refrán, ¿no? Gracián, por mucho vivir, por mucho viajar, por mucho hablar con los amigos, que es lo más gustoso, dice, y por mucho leer. Qué bueno, ¿eh? Sí. O sea, que una forma de conocimiento, además del placer, es hablar con los amigos. Bueno, esto lo reivindican los clásicos también, ¿no? Bueno, y probablemente encontremos pronto un libro que diga que esa es la mejor manera de aprender, tal, parecerá todo súper revolucionario y es otra vez que vuelven a los clásicos y ya está. Y luego, a mí me da la sensación de que una de las cosas que falla, o sea, que nos cuesta más, sobre todo a los jóvenes, para leer a los clásicos, es que tienen un lenguaje un poco diferente o un poco al que no estamos acostumbrados, como que nos cuesta un poco más leerlo. No sé si tienes alguna recomendación de si hay... Pero ahí no te entiendo, perdóname. Pues como que la lengua que utilizan es como un poco más antigua, la forma en la que está escrito, que no es
tan fácil más de allá leer. de que está en latín o griego, claro. Sí, decir. no, cuando ya está traducido al castellano. En plan, como que nos cuesta un poco leerlo porque no estamos acostumbrados a ese tipo de hablar. Como ¿sabes? el Cid. Sí, como el Cid, que a menos que nos obligue el colegio, nadie leería el Cid. O el Quijote, sí, igual. o la Celestina, o un texto del 18. Exacto. Entonces, Ojo, por eso, yo lo digo siempre, cada época necesita su traducción. Cuando dicen, ¿y esto para qué traducen esto otra vez? Porque cada época tiene su manera de entender los textos. Claro, y de la misma forma que hay que hacer ediciones asequibles para los jóvenes o primeros lectores del Quijote, no te digamos nada del Cid, ¿no? Otra cosa es que luego te lo lees y es maravilloso. Claro, necesitas notas a pie de página, para leértelo de esa misma manera. Y bueno, en especial en el caso de los clásicos necesitamos las traducciones para los que no saben latín o griego. Y cada época tiene la suya, porque tienes un lenguaje propio y tienes hasta una manera de entender las cosas. A mí me fascina leer traducciones de distintas épocas, incluso del 19, ¿no? O sea, dices, Dios mío. ¿Y tú alguna vez has leído algún libro? Este no es el lenguaje que utilizaría yo ahora para traducirlo, ¿no? ¿Y tú alguna vez has leído algún libro como en latín? Hombre, yo doy clase de eso. Pero entero te has leído claro. como... Sí, pero yo es que doy clase de eso en la universidad. Sí, o sea, claro. Si un profesor que da clase de latín no lo lee en latín, pues es que esto es el fin del mundo, ¿no? No, ya, pero me sorprende como que puedas estar, pues como si fuese pero yo no tengo inglés, mérito, ¿sabes? yo me he dedicado a eso. Ya, he estudiado cierto, eso, ¿no? Cierto. Y doy clase de eso a mis alumnos para que ellos sean capaces de leerlo, de entenderlo, de interpretarlo y de transmitirlo. Porque eso es la universidad, ¿no? Una entrega de testigos, como la carrera de relevos, ¿no? Y tú entregas el testigo a esa siguiente generación para que ellos a su vez trasladen y transmitan el conocimiento y sigan investigando, incrementen la investigación con respecto a esos temas, ¿no? Y nos hagan mejores. ¿Y sientes que se pierde algo en la traducción? O sea, por ejemplo, cuando Siempre, claro. Hay un dicho italiano que dice traduttore, traditore, ¿no? O sea, un traductor es un traidor. No, yo no lo creo, Borges, que es un tipo genial, tiene una butad que dice que las traducciones muchas veces mejoran el original. No, pero cada época tiene que tener su traducción y hay algo obviamente que se pierde. No es lo mismo leer a Cicerón, a Ovidio, a Catulo, que es un poeta genial, a Safo, que es una poetisa griega maravillosa del siglo VIII a.C. Fíjate, Platón, el gran Platón, el filósofo, dice, las musas eran 9, ¿no? Las musas inspiradoras de las ciencias y de las artes. Dice, las musas no tienen que ser 9, tienen que ser 10, porque hay que incluir a Safo. Fantástico, ¿qué más se puede decir ya? O sea, hay que leer a Safo, ¿no? Una poetisa que reivindica el amor y el amor libre hace 2800 años, 2700, es que es fascinante, ¿no? O sea, hemos avanzado en muchas cosas y en otras... No tanto. En otras no tanto. ¿A quién le importa el sexo de la persona con la que uno se acuesta? Importa la edad, obviamente, ¿no? A partir de determinada edad para abajo, oye, esto es código penal, ¿sabes? Pero ¿a quién le importa? Esto lo tenía muy claro el mundo clásico, ¿no? O leer a Safo, pues claro, no es lo mismo leerlo en una traducción que leerlo en el original. Eso es un placer extraordinario. Hombre, el griego es más difícil para nosotros que el latín, pero algo de latín para nosotros no es difícil estudiarlo. Y eso te permite acceder a los textos originales y te permite no tener que pasar por la interpretación de nadie, por un lado, y el placer de entenderlo tú mismo. No es lo mismo leer a Shakespeare en el original que leerlo en una traducción, ¿no? Y luego, además, el español se desparrama mucho con respecto al latín, por ejemplo. El latín es mucho más concentrado. Nosotros necesitamos varias palabras a veces para traducir una palabra o una expresión. De 2 palabras necesitas 4 o 5 en español con respecto al latín. Pasa lo mismo con respecto al inglés. El inglés es mucho más concentrado que el español. Por eso, aparte de la moda de que si lo dices en inglés parece que es mejor, ¿no? Voy en business, parece que es más que si vas en primera. Pero es que es verdad que el inglés tiene ese punto de ser más concentrado. Por ejemplo, podcast, que lo hemos utilizado. Yo no estoy en contra de los neologismos, La lengua siempre ha tenido neologismos, siempre. Neologismos son palabras nuevas, ¿no? que entran o de otras lenguas o que se crean. Bien. Pero otra cosa es que cuando tú tienes la palabra, ¿por qué utilizas la palabra de otra lengua? Eso es como darle martillazos a tu cultura. Con el agravante
Es como si le das un martillazo para destruir el acueducto de Segovia o rajas un cuadro de Goya. Con el agravante de que somos lenguaje. Y detrás de cada palabra, o sea, hay miles de años de historia, de cultura, de literatura, y además configura es lo que ha configurado, como digo, nuestra cultura, ¿no? Pero dicho esto, o sea, claro, si hay lengua y neologismo, si tengo la palabra en español, ¿por qué utilizo la palabra en inglés? Es que eso es una forma de suicidarse, no solamente es de gilipollas. Sí, o sea, sí, no hay otra palabra, sí. Es que además es una forma de suicidarse, ¿no? De darse cabezazos, o sea, martillazos en el cerebro. Pero eso no quiere decir que no aceptemos nuevas palabras. Por ejemplo, podcast. Oye, ¿cómo traduzco podcast? ¿Cómo se traduce? Audio, no es lo mismo. Claro, podcast en inglés es la abreviatura, ¿no? Es la palabra que se crea a partir de broadcast, ¿no? Radio, on demand, ¿no? Uh-huh. Además, a la carta, sí, podríamos decir. Entonces, ¿cómo diría? Tengo un espacio que lo cuelgo y que lo puedes escuchar cuando quieras, porque no es en directo, no es la radio en directo. Sí, no es un programa. Es un audio que cuelgas y que lo escuchas cuando quieras. Fíjate cuántas palabras necesito para explicar podcast. Mm. Si tuviéramos la palabra en español, obviamente la prefiero. No, sí, totalmente. Sí. Y es, vamos, me parece una auténtica salvajada y un suicidio. Sí. Un atentado a la lengua y a la cultura, utilizar una palabra, estas que están ahora tan de moda, en inglés en lugar de en español. Por ejemplo, cuando dicen la semana del caballo, ¿por qué no se dice la semana del caballo? Pues no, le llaman horse week. Es que parece que es más. Me parece en fin, demencial. Eso. Entonces eso pasa con el latín y con respecto al castellano, que se desparrama mucho. Sí. Y una pregunta, el español, el español, el francés, etcétera, vienen del latín, pero el latín, ¿de dónde viene? El latín, de la misma forma que cuando comparamos el español, el francés, el italiano, el portugués, si lo comparamos y no sabemos nada de latín y no sabemos que existió el latín, vamos a imaginarnos por un momento que no sabemos que existió el latín, pero si comparamos estas lenguas, el español, el catalán, el gallego, el italiano, el francés, el rumano, el portugués, llegamos a la conclusión de que hubo una lengua común, llegaríamos a esa conclusión, ¿no? Lo bueno es que tenemos testimonios de esa lengua común, de dónde vienen todas, que es el latín, por los manuscritos, por la epigrafía, etcétera. Bueno, de la misma forma, si comparamos el latín con el griego, con el inglés, el latín a su vez influye mucho en el inglés, pero más allá de esa influencia que tiene, si comparamos eso, latín, griego, inglés, alemán, persa, sánscrito en la India, llegamos a la conclusión de que hubo una lengua común. La hubo, sin duda. La llamamos indoeuropeo, porque la mayor parte de las lenguas de Europa vienen de ahí, el euskera no, por ejemplo, y algunas de la India, el sánscrito. Se llama indoeuropeo, pero no tenemos testimonios. No hay testimonios de eso, pero sin duda hubo esa lengua común. Entonces de ahí viene el latín. Vale. Sí, una lengua es una riqueza. Totalmente. Y última pregunta ya, simplemente quería saber que ahora pues se ha puesto muy de moda todo lo del estoicismo con Marco Aurelio, Platón. Sí, después de la pandemia sobre todo. Sí. Pero la gente se inventa la mitad. ¿En serio? Pero, o sea, es una cosa tremenda esto. Esto lo dijo Séneca, digo, yo me he leído a Séneca, o sea, me he leído a Marco Aurelio, a Epicteto, o sea, me los he leído en la lengua original, ¿sabes? Y digo, pues esto no lo dijo nunca. La gente coge y dice, la Séneca. Digo, dime en qué obra de Séneca, que me digan, en el tratado sobre la ira, fíjate, un tratado sobre la cólera, ¿no? En el libro primero, parágrafo 23, a ver, ¿dónde lo dijo? No, aquí la gente se inventa. Pero no te lo puedes imaginar. Pero a mí lo que me llama la atención... está lleno de charlatanes. Ahora está de moda el estoicismo, a mí me parece genial, porque siempre que eso le ayude a la gente y te lleve a leer a los clásicos, pero ¿te imaginas los charlatanes que hay ahí? No, seguro. Pero a mí me llama la atención que la gente solo se centra como en tres. Que citan y, oye, para captar el verdadero sentido de lo que dicen, hay que leerlos en el texto original, ¿eh? Sí.
No, la mayoría lo lee de otra persona que le cita y además le cita mal, etcétera, y es un caos. Pero es un fraude. Sí, a mí me llama la atención que solo se centran como en 3 personajes, como Marco Aurelio, Séneca y Platón, y punto, y ya está. Entonces, bueno, Platón no era estoico. Bueno, pero como cuando hablan sobre todo Séneca es el gran representante del estoicismo en Roma, Epicteto y Marco Aurelio. ¿Y tú recomiendas algún otro autor que no tiene por qué ser del estoicismo, pero de los clásicos, que crees que todo el mundo debería de leer, que es relativamente fácil de leer? Bueno, yo lo que recomiendo es siempre iniciarse en algo, no empezar, ¿no? Uno empieza siempre poco a poco, ¿no? Sí. Yo lo que recomiendo es que se lean Locos por los clásicos. Es verdad. En editoriales pasa, y que eso es una buena introducción a los clásicos, y ahí van a encontrar un acercamiento a los grandes autores de Grecia y Roma. Sí, porque cada capítulo es un autor diferente y te explica. Ahí hablo de Séneca, hablo de Marco Aurelio, hablo de Epicteto, hablo de Cicerón, de Catulo, de Safo, de Homero, de Virgilio, de Ovidio, sí, de Apuleyo. Y además está dirigido a gente que no tiene ni idea, como yo al principio. Está pensado para lectores que no tienen ni idea, que incluso oyen hablar de Platón y les entran sudores. Esto tienes un peñazo insoportable. Pues no, te lo pasas genial. Entonces yo recomiendo, de verdad, empezar por Locos por los clásicos. Sí, me parece. Todo lo que tienes que saber sobre los grandes autores de Grecia y Roma. Y eso, lo digo además en el prólogo, que yo lo que quiero es que la gente luego se anime a leer a estos autores que son fascinantes, estimulantes, divertidos, inspiradores, ¿no? Y que luego se animen a leerlos a partir de ahí. Pero hay que empezar siempre poco a poco. ¿Por dónde empiezo? Por Locos por los clásicos. Y luego de ahí, el que te interese, pues ya indagas. Tiras del hilo. Sí. Yo ahí recomiendo además ediciones, o sea que... vale, genial. Sí, claro. Pues yo creo que esta es la mejor manera de acabar. No sé si hay algo que nos hemos dejado... Bueno, seguro nos hemos dejado todo, pero... Tenemos para un canal de YouTube sobre esto. No para 3 o 4 conversaciones más, sino... para toda la vida. Bueno, me ha encantado conversar contigo, y me parece absolutamente maravilloso que alguien como tú, que además procede no del mundo de las humanidades, sino de la ingeniería, ¿no? Y que estás en las redes y que aportas esa frescura, esa energía, esa vitalidad, esa novedad, esté interesado por los clásicos, me parece maravilloso. Gracias. Yo te lo agradezco mucho y creo que hay motivos para la esperanza. Gracias a ti por todo lo que haces, de verdad. Pues dejamos... Pues ha estado muy guay.